Rusia acaba de publicar un dato que a primera vista parece una buena noticia para Putin. La economía rusa vuelve a crecer, pero hay un gran problema. Ese crecimiento puede ser precisamente la señal de que algo mucho más grave está ocurriendo, porque Rusia no está creciendo gracias a una economía sana, productiva y preparada para el futuro. Está creciendo mientras el Estado bombea cantidades gigantescas de dinero hacia la guerra. Y mientras las fábricas militares trabajan a toda velocidad, la economía civil se debilita. Los ciudadanos son cada vez más pesimistas, las empresas afrontan una presión creciente y Ucrania está golpeando una de las fuentes de ingresos más importantes del Kremlin, el sector energético. El dato oficial dice que el Producto Interior Bruto ruso creció un 1,3% entre abril y junio del 2026, pero durante el primer trimestre había caído un 0,2%. Y en el conjunto del primer semestre el crecimiento apenas alcanza el 0,6%, es decir, Rusia no está protagonizando una nueva recuperación económica, está intentando evitar el estancamiento después de haber entrado en contracción. Y lo más importante es de dónde procede ese crecimiento. Una parte fundamental está vinculada al gasto público y a la economía de guerra. El presupuesto federal aumentó su gasto un 16% y aproximadamente un tercio se destinó al ejército y a la producción de armamento, según los análisis citados por The Moscow Times. Eso permite que las fábricas funcionen, que se contraten trabajadores y que aumente la producción, y que el Producto Interior Bruto aparezca en positivo. Pero hay una pregunta que el Kremlin preferiría que nadie hiciera. ¿Qué ocurre cuando una economía necesita una guerra para seguir creciendo? Porque fabricar misiles, tanques, munición y equipamiento militar puede aumentar las cifras del Producto Interior Bruto, pero no significa que Rusia se esté haciendo más rica, no significa que esté aumentando su productividad, y tampoco significa que esté construyendo una economía capaz de competir con las grandes potencias cuando termine la guerra. De hecho, los datos apuntan precisamente en la dirección contraria. Mientras la industria militar continúa expandiéndose, la industria civil está sufriendo. Las estimaciones citadas por el Centro de Análisis Macroeconómico y Pronósticos a corto plazo sitúan la caída de la producción manufacturera civil en un 3,2% interanual. Y frente al 2024 la contracción alcanza el 4,6%. Esto revela la verdadera naturaleza del supuesto milagro económico ruso. Putin está consiguiendo mantener el Producto Interior Bruto a flote desplazando recursos hacia la guerra. Pero cuanto más dinero dedica a la maquinaria militar, menos recursos quedan disponibles para construir el futuro económico del país. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque una guerra puede crear empleo durante un tiempo, puede llenar fábricas, puede aumentar los pedidos, puede hacer crecer determinados sectores, pero no puede sustituir indefinidamente la inversión privada, la innovación, la tecnología y el capital humano. Y Rusia está perdiendo precisamente esas cosas. Ucrania además está atacando uno de los pilares que permiten financiar todo este sistema, las refinerías de petróleo. Los ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas han reducido la capacidad de refino y han provocado problemas de combustible en distintas regiones. Eso significa que Moscú no solo tiene que gastar dinero en hacer la guerra, también tiene que gastar cada vez más en proteger y reparar la infraestructura que mantiene funcionando su economía. Y aquí aparece una situación especialmente incómoda para Putin. Rusia necesita sus ingresos energéticos para financiar la guerra. Ucrania está intentando reducir la capacidad rusa para transformar ese petróleo en combustible y mantener operativa esa infraestructura. Y cada interrupción aumenta la presión sobre una economía que ya está empezando a mostrar signos de agotamiento. Pero los drones no son el único problema. De hecho, según el economista ruso Vladislav Istometev, existe algo todavía mucho más peligroso. La respuesta del Kremlin, porque un ataque ucraniano puede provocar daños, pero las decisiones que tome Putin después pueden multiplicar esos daños. Más impuestos, más regulación, más intervención estatal, expropiaciones de empresas privadas, más gasto militar y posibles nuevas medidas de movilización. Todo esto puede destruir inversión y acelerar la descapitalización de la economía rusa. Y aquí aparece una de las advertencias más contundentes. Istometev
Sostiene que una nueva movilización podría ser el final de toda la economía rusa y además esa movilización ya se quiere poner en la mesa después de las elecciones que se van a llevar a cabo en Rusia en septiembre. No porque Rusia vaya a quedarse inmediatamente sin dinero, sino porque una movilización significaría sacar todavía más trabajadores de una economía que ya tiene problemas para encontrar mano de obra. Y ese es uno de los problemas que Putin no puede solucionar simplemente imprimiendo dinero. Los trabajadores no se pueden fabricar. Los ingenieros no aparecen de la nada, la experiencia profesional no se recupera con un decreto, y una generación de trabajadores que abandona sus empleos para ir al frente deja un agujero que puede tardar años en cerrarse. Rusia ya ha perdido una cantidad enorme de capital humano desde el comienzo de la invasión a gran escala. Algunos ciudadanos han emigrado, otros han muerto, otros llevan años fuera de sus profesiones. Y cuanto más tiempo permanezcan alejados de la economía civil, mayor puede ser el coste para el futuro. Ese es el tipo de daño que apenas aparece en las estadísticas trimestrales, pero puede ser mucho más importante que un punto porcentual del crecimiento, porque el Producto Interior Bruto puede subir hoy, pero si Rusia pierde trabajadores cualificados, empresarios, científicos, técnicos e ingenieros, la factura llegará mañana y puede durar décadas. Y mientras Putin intenta mantener la apariencia de normalidad, la población rusa está empezando a mostrar señales cada vez más claras de cansancio económico. Una encuesta de Gallup publicada en junio encontró que el 60% de los rusos considera que la situación económica en su ciudad o región está empeorando. Solo el 27% cree que está mejorando. Es el peor resultado registrado por Gallup en 2 décadas. Pero hay otro dato todavía más preocupante. El 56% de los rusos afirma que su nivel de vida está empeorando. También es el nivel de pesimismo más alto registrado en los últimos 20 años. Y esto es fundamental. Porque una economía no se hunde únicamente cuando cierran las fábricas. También puede empezar a deteriorarse cuando las personas dejan de creer que su futuro será mejor, cuando las familias sienten que cada vez llegan a menos, cuando los empresarios dejan de invertir, cuando los trabajadores escasean, cuando los precios suben y cuando el Estado necesita gastar cantidades cada vez mayores simplemente para mantener el sistema funcionando. Eso es exactamente lo que empieza a aparecer en Rusia, no un colapso repentino, algo mucho más lento. Una economía que se está militarizando hasta tal punto que empieza a perder capacidad para funcionar normalmente. Y esa puede ser la verdadera trampa en la que Putin ha metido a Rusia. La guerra mantiene viva la economía, pero al mismo tiempo destruye las condiciones necesarias para que esa economía pueda prosperar después de la guerra. Es un círculo vicioso. Para mantener la guerra, Putin necesita dinero. Para conseguir dinero necesita actividad económica. Para mantener la actividad económica aumenta el gasto estatal. Ese gasto impulsa la industria militar, pero mientras crece la industria militar, los sectores civiles pierden recursos. Y cuanto más débil es la economía civil, más dependiente se vuelve Rusia del Estado y del gasto militar. Hasta que llega un momento en el que detener la guerra también significa enfrentarse a un problema económico enorme. Porque, ¿qué ocurriría si mañana desaparecieran los gigantescos contratos militares? ¿Qué pasaría con las fábricas que dependen del Estado? ¿Qué ocurriría con los trabajadores contratados para producir armamento? ¿Qué ocurriría con las regiones que dependen de la industria militar? Y sobre todo, ¿quién pagaría entonces la factura? Ese es el gran problema que las cifras actuales no muestran. Rusia puede presumir de un crecimiento de un 1,3%, pero ese crecimiento llega después de una contracción. Es casi 7 veces menor que el ritmo de expansión registrado durante el boom de la economía de guerra del 2023 y 2024, según el análisis publicado por The Moscow Times. Y los economistas no esperan que este rebote se convierta fácilmente en una recuperación sostenible. La previsión es mucho más incómoda: estancamiento, tipos de interés elevados, problemas de combustible, industria civil debilitada, inflación, menor inversión y un Estado cada vez más intervencionista. Por eso la verdadera noticia no es que Rusia vuelva a crecer. La verdadera noticia es que Rusia necesita cada vez más esfuerzo para conseguir un crecimiento cada vez más pequeño. Y esa diferencia es enorme, porque cuando una economía sana crece, genera capacidad para crecer todavía más.
Cuando una economía de guerra crece únicamente porque el Estado sigue gastando cantidades gigantescas, puede estar consumiendo sus propios recursos para mantener la ilusión de un crecimiento. Y ese es el riesgo que enfrenta Putin. Quizá no veamos una gran explosión económica mañana, quizá Rusia no entre en una recesión profunda de inmediato, pero el deterioro puede ser mucho más silencioso. Un ingeniero que se marcha, un empresario que cierra, una fábrica civil que reduce producción, una refinería que deja de funcionar, un trabajador que termina en el frente, una familia que pierde poder adquisitivo y así sucesivamente. Y todo se va acumulando. Y cuando termine la guerra, Rusia podría descubrir que el problema nunca fue simplemente cuánto dinero gastó Putin para ganar la guerra. El problema será todo lo que destruyó mientras intentaba financiarla. Porque Ucrania puede estar atacando las refinerías, puede estar atacando instalaciones militares, puede estar golpeando las infraestructuras energéticas. Pero el mayor enemigo de la economía rusa podría estar dentro del propio Kremlin. Un sistema que ha decidido convertir una parte cada vez mayor del país en una maquinaria de guerra. Un sistema que consume trabajadores, consume inversión, consume recursos. Y bueno, pues Rusia está creciendo, sí, pero es un falso crecimiento. Está creciendo hacia una economía cada vez más pobre en términos de futuro. Y mientras Putin intenta demostrar que las sanciones, los ataques ucranianos y el coste de la guerra no pueden doblegar a Rusia, las señales que llegan desde dentro cuentan una historia muy diferente. Una historia de estancamiento, de agotamiento, de pérdida de talento, de deterioro de la economía civil y de una población que por primera vez en 2 décadas es mayoritariamente pesimista sobre su propio futuro económico. La pregunta ya no es si Putin puede mantener a Rusia en pie durante la guerra. La pregunta es cuánto de Rusia tendrá que sacrificar para conseguirlo. Porque una economía puede sobrevivir a una guerra, pero también puede quedar tan dañada, en este caso, por décadas. Y quizá esa sea la factura que Putin todavía no quiere que los rusos vean, que van a tener que pagar un alto precio, a pesar de que tampoco están avanzando en el campo de batalla, porque todo este gasto y todos estos problemas que está afrontando Rusia tampoco van encaminados a una victoria, porque los rusos no están avanzando. Por lo tanto, ahora mismo Rusia está en una economía de guerra en la que es una falsa proyección positiva, pero todo esto a largo plazo se va complicando. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.